Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Fue boina verde. Está capacitado en combate, en técnicas de supervivencia y en estrategias militares. Fue miembro de la CIA, entrenado por el ejército de Estados Unidos para infiltrarse, operar en silencio, impulsar gobiernos, hacer contrainsurgencia y salir del territorio sin dejar huella. Esas son las otras cartas credenciales de Ronald Johnson, el embajador enviado por Donald Trump a México a cumplir una misión: frenar a los cárteles de la droga. Together, we will put an end to migrant crime, stop the illegal flow of fentanyl and other dangerous drugs into our country. Como buen soldado, Johnson recibió la orden y de inmediato puso a los cárteles del narcotráfico en la mira, y no descartó que Estados Unidos pudiera lanzar una acción militar a territorio mexicano para desactivarlo. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. The cartels are trying to destroy our country. They're evil. El exmilitar todavía no estaba ratificado por el Senado, pero ya causaba los primeros cismas en México y de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intervención extranjera y aseguró que la relación entre ambos países sería de cooperación y no de subordinación. No estamos de acuerdo. Él dijo, todo está sobre la mesa. Pues no, eso no está sobre la mesa. Ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. Pero Johnson llegó a entregar oficialmente sus cartas credenciales a Palacio Nacional, en medio de tensiones entre ambos países que van desde el fentanilo y los aranceles, pasando por el ganado, hasta los acuerdos inconfesables para la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué representa el perfil del nuevo embajador para la relación bilateral? ¿Será el comienzo de un vínculo más centrado en lo militar que obliga a México a una mayor cooperación en seguridad? Soy Mariel Ibarra, es jueves 22 de mayo del 2025 y de esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Nuestra relación con ustedes, con México, es de gran importancia. No hay otra en el mundo que tenga mayor impacto en las vidas de nuestros pueblos. Somos más que socios, somos vecinos y amigos. Compartimos nuestra integración económica y lazos culturales. Estoy aquí para trabajar juntos con la presidenta Sheinbaum y su equipo. Temas de interés como la seguridad, la frontera y la migración. Gonzalo Soto es internacionalista y director editorial de Expansión, conocedor y seguidor de la política estadounidense y quien siguió en Washington la elección de Donald Trump. Gonzalo, el llamado halcón de Trump ya está aquí como embajador y no es un diplomático cualquiera. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Quién es Ronald Johnson? ¿Cómo estás, Mariel? Antes de comenzar a hablar de Ronald Johnson, debo decir que hace muchos años que no me decían internacionalista, lo cual agradezco mucho de alguna manera. ¿Quién es Ronald Johnson? Ronald Johnson es un personaje complejo. Ronald Johnson hay que entenderlo a partir de una historia personal que no habíamos visto, que no habíamos conocido en México, por lo menos en el siglo XX, por lo menos en los años del TLCAN hacia la fecha. Ronald Johnson, como ya decías tú hace unos minutos, es un exmilitar, un excoronel, que es uno de los rangos más altos del ejército, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, conocidas como boina verde o boinas verdes, por parte del uniforme que utilizan es esa prenda. Dato curioso, además, que cuando el ejército escogía qué tipo de uniforme iba a usar o qué distintivo, fue un hispano, Miguel de la Peña, quien propuso esa pieza. Ronald Johnson es un experto en defensa interna, en reconocimiento especial, en contraterrorismo, en rescate de rehenes, misiones estratégicas. Está especializado en cruzar las líneas enemigas, en cazar terroristas, en entrenar guerrillas y fuerzas paramilitares, en guerra asimétrica, en guerra inconvencional. Está especializado en operaciones encubiertas. Ese es Ronald Johnson. Ronald Johnson no es un diplomático de carrera, Mariel. De todos los diplomáticos que hay en la actualidad en el servicio exterior estadounidense, solamente 9 son posiciones políticas. Se les conoce, los demás son de carrera o de otro estilo. Ronald Johnson pertenece a este grupo y además Ronald Johnson, si tú buscas su perfil en el Departamento de Estado, aparece ni siquiera como político o como diplomático, aparece como otra.
Entonces, ¿qué es Ronald Johnson para México? Otra cosa que no hemos conocido. Pero en ese historial de más de 40 años de servicio a su país, que sí, justamente el Departamento de Estado presume, destaca un hombre que ha estado lo mismo en El Salvador de los años 80, en medio de la guerra civil, y también en la guerra de los Balcanes. ¿Haciendo qué, Gonzalo? Mira, fue uno de los 55 consejeros militares que Estados Unidos envió durante esa década, durante los 80. Recordemos que El Salvador pasó por un conflicto armado interno muy sangriento, muy complicado, y Ron Johnson en ese momento, un rango menor dentro de las fuerzas especiales, pero sí fue uno de estos asesores, una de estas 55 personas que llegó a El Salvador a tratar de poner e imponer orden de pues, formas poco, vamos a llamarle, pacíficas. Y después su rol durante la guerra de los Balcanes fue la persecución de criminales de guerra. Recordemos que en los 90 Estados Unidos sí se involucró activamente, el gobierno del entonces presidente estadounidense Bill Clinton sí lanzó operaciones armadas, sobre todo por medio de la Marina, de la Fuerza Aérea, pero después supimos que también hubo la presencia de este tipo de fuerzas especiales en la que Ron Johnson fue parte, y esa es la especialidad que tiene. Esta persecución de criminales, esta persecución de guerrillas, de ejércitos, de fuerzas paramilitares. Esa es, digamos, o ha sido parte de su función. Y también esa fue, Mariel, una de las razones por las cuales en el primer mandato de Donald Trump fue enviado a El Salvador. Fue a combatir. No fue realmente a hacer diplomacia tradicional como la conocemos. Fue a combatir a la Mara Salvatrucha, fue a combatir las pandillas y pues a darle consejos militares a Nayib Bukele, del que entiendo se convirtió después en un muy, muy buen amigo, ¿no? Uno de los principales y más cercanos asesores del presidente Nayib Bukele, un personaje, Bukele, que además se ha convertido en una figura de admiración en secreto y a veces no tan en secreto de empresarios, de políticos en América Latina, sí por los resultados que se han generado en materia de seguridad, pero también porque esta vena autoritaria que no termina de irse, pero no termina de escurrirse de nuestra región y que además se ha fortalecido en Estados Unidos. A veces para los estadounidenses es sorpresivo ver algunas de las cosas que hace Donald Trump. Para los latinoamericanos la realidad es que Donald Trump no es más que este tipo de personajes que aquí hemos visto una y otra vez. Recordemos también que Ron Johnson en realidad duró menos de 2 años como embajador en El Salvador, y en ese tiempo logró influir en cada una de las políticas de seguridad que Nayib Bukele implementó, desde las más sencillas hasta las más controvertidas. Dio espaldarazo a Bukele cuando se implementó el régimen de excepción y fue después quien aplaudió y certificó prácticamente desde Estados Unidos que todo lo que estaba sucediendo en El Salvador estaba bien. Y ahora eso es una de las decisiones quizá más controvertidas que hay alrededor del personaje de Ron Johnson. Dudo mucho y le vamos a dar una muy buena bienvenida al nuevo embajador una vez venga, o embajadora, pero dudo mucho que logremos tener una amistad como la que tenemos con el embajador Johnson y su esposa. Y esa amistad no es únicamente a nivel personal, con mi esposa Gabriela, con mi hija Laila, sino que a nivel país. Y nos ha traído muchos beneficios. Muy aplaudida, como tú dices, por algunas figuras, incluso en México, sobre todo pues por rescatar, lo pongo entre comillas, rescatar pues muchos de los lugares que estaban totalmente inaccesibles y que tenían pues evidentemente entre las pandillas, entre la M13, el barrio 18 y demás en El Salvador, y que a raíz de estas muy polémicas decisiones pues lograron rescatar y pues devolvérselos a la comunidad, pero a unos costos en derechos humanos bastante graves. Pero hay una cosa que es muy interesante, Mariel, y es México no es El Salvador en distintas facetas. Tenemos una fortaleza institucional todavía más sólida de la que tiene el país centroamericano. Y digo todavía porque no sé qué es lo que vaya a suceder a partir de la elección judicial el 1 de junio, pero al menos en este momento hay esos cimientos institucionales más fuertes. Tenemos además personajes, una presidenta en el poder que tiene una veta muchísimo menos sui generis, vamos a ponerle, de la que tiene el propio Bukele. Entonces, la relación, digamos, directa o hacer la comparación de que lo que hizo Ron Johnson en El Salvador será exactamente lo que hará en México
Creo que es un error. Lo que sí podemos observar y lo que sí podemos afirmar es, esta ya no es una relación diplomática como la que estábamos acostumbrados desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio en la década de los 90. Desde entonces hemos tenido personajes, digamos, como Jim Jones, que sí estuvo en el ejército, pero en realidad en la reserva y solamente un año activo, Jeffrey David, Tony Garza, Carlos Pascual, Anthony Wayne, Roberta Jacobson, Christopher Landau y más recientemente Ken Salazar. Ninguno de estos personajes responde a un asunto de seguridad. Todos respondían más bien a un asunto de cooperación bilateral y sobre todo enfocados en el terreno económico. Así es, y creo que el contexto en el que llega México es importante tenerlo claro, porque, a ver, desde el 20 de enero que asumió Donald Trump el poder, hemos enfrentado varias decisiones que han traído al gobierno de México en la mira por cuestiones de seguridad. Y que, pues dicho sea de paso, no ha dejado nada contentas a las autoridades mexicanas. Hablo, Gonzalo, amigos de Comunicados, de la Casa Blanca, donde se asegura que el gobierno de México tiene una alianza con cárteles. Las órdenes ejecutivas firmadas pues en las primeras horas por Donald Trump, en donde también está la designación de 6 cárteles como terroristas, el envío de 29 capos mexicanos y el reciente acuerdo con Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ambos presos en Estados Unidos, y por supuesto las varias declaraciones de Trump, como la que le hizo recientemente a Fox News. Mexico is, I think, very, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the president. I'm dealing very nicely with your new president, who's a very fine woman, I have to say. The relationship is very good, and we want to help her. And we want to help Mexico because you can't run a country like that. You just can't. Mira, Mariel, ahí se parte, a diferencia de otras ocasiones desde el gobierno de Donald Trump, desde la desconfianza. No es que Estados Unidos y México realmente hayan sido amigos en algún punto. Estados Unidos, como las grandes superpotencias, no tiene amigos, tiene intereses. Y desde luego que sus intereses en México son profundos y además enlazados en cadenas de producción que hemos creado desde principios de los 90. En el caso particular de Ron Johnson, además viene avalado por parte de muchas instituciones, incluyendo la American Society, que tiene, digamos, un peso específico bastante importante en el empresariado mexicano y en los políticos mexicanos, que ya considera que de verdad son 2 décadas de fracaso de estrategia antinarco y por lo mismo la presencia de un personaje como Ron Johnson es positiva. De un lado ha quedado la parte de la negociación, la parte del pragmatismo tradicional por parte de Estados Unidos de nada más cuidar y velar por sus intereses para proactivamente realizar y generar una política en la que, aunque la presidenta diga no le gusta la incidencia, bueno, habrá incidencia mucho más certera en una parte que es la política de seguridad. No es Marcelo Ebrard, no son los secretarios, no es el secretario de Hacienda quien tendrá, digamos, que recibir más frecuentemente a Ron Johnson. Probablemente sea Omar García Harfuch quien tenga que hacerlo. Sí, totalmente. Seguramente que la relación bilateral o la relación del nuevo embajador en México, la cercanía que pueda lograr tanto con el gabinete de seguridad, encabezado, pues evidentemente por la presidenta, pero operativamente, pues por Omar García Harfuch y el almirante y el general secretario, ¿no? Pero, a ver, y con todo lo que estamos hablando de su perfil, Gonzalo, se me hace pero de verdad muy difícil, ya lo decías tú, pensar que lo podemos encontrar de pronto en una trajinera en Xochimilco, visitando museos o descubriendo la gastronomía mexicana, comiéndose una gordita, un tamal, como lo han hecho otros embajadores con un perfil, digamos, distinto. Pero a ver, más allá de la inteligencia, este nombramiento también es muy político. Y hemos visto al ex jefe del Comando Sur muy de cerca con algunos personajes de la derecha que podríamos decir que son muy cercanos al círculo de Trump. Se trata, tú lo conoces, del actor Eduardo Verástegui, quien si bien en México de verdad pareciera un personaje político menor, es una pieza clave en la comunidad hispana de Estados Unidos y en específico el Miami, de donde viene el embajador, el propio embajador,
pero también al secretario de Estado, Marco Rubio, su jefe. Those cartels threaten the state. There are parts of Mexico that are governed by cartels, where there is, in fact, I think I heard last night 2 more people were murdered in Mexico City associated with the mayor of Mexico City. The political violence there is real. They have a vested interest and a desire to go after these cartels, and we want to help equip them and provide them information. They've also been increasingly cooperative more than ever before. Correcto. La comunidad hispana en Florida es completamente distinta a la que podemos encontrar en California, incluso en propio Texas, donde también son ampliamente conservadores. En el caso de lo que hemos, de la cercanía, digamos, de este primer círculo, Ron Johnson no nada más es muy cercano a Marco Rubio, también es cercano y afín a las políticas de un personaje bastante oscuro, poco conocido en México desafortunadamente, pero que está moldeando la política, sobre todo migratoria, allá en Estados Unidos, que se llama Stephen Miller. Si alguien está de acuerdo con Stephen Miller y esas políticas, es Ron Johnson, que tiene que ver con la mayor agresividad en materia de migración, que ese es otro punto que seguramente Ron Johnson vendrá también a tener una vigilancia más exhaustiva, porque es al final del día uno de sus principales temas. Ahora, ¿qué tan divisivo fue? ¿Qué tanta división genera, Mariel, la presencia o el perfil de Ron Johnson, que cuando fue la votación en comité en el Senado, en la comisión que lo evaluó para esta posición, apenas si pasó por 12 votos a favor contra 10 en contra? Después hubo una medida que se le llama como closure en el Senado, donde se apuraron los republicanos a cerrar rápido el debate para que no hubiera demasiado ruido alrededor de este nombramiento, y esa moción pasó por 52 votos a favor contra 44, y al final su confirmación, es verdad, el Senado estadounidense está muy dividido, pero fue apenas por 49 votos a favor contra 46 en contra. Es decir, no es necesariamente un personaje que venga con el aval político completo, como quizá habría sucedido en el pasado con otros embajadores. Este es un personaje más divisivo incluso en los propios Estados Unidos. Ni aquí tampoco, aquí también el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también hizo lo suyo y dijo que hay que estar muy, muy, muy de cerca con este personaje, pues por todo lo que quiere hacer en México, ¿no? Es decir, tomando en cuenta las palabras del embajador en el Senado cuando decía que pues todo estaba sobre la mesa y que se podía hacer todo con tal de garantizar la seguridad a los estadounidenses. Ya sabíamos que iba a ser muy difícil la relación con el presidente Trump. Nunca es fácil la relación de nuestro país con el gobierno de Estados Unidos. Excepcionalmente ha habido una buena relación y yo creo que sí es un mensaje ominoso, que va a ser una relación tirante, difícil, que vamos a tener que estar cuidando que no haya intromisión en nuestros asuntos internos. Regresando al personaje de Verástegui, es una pieza clave en México también, porque incluso fue él quien lo recibió en su primera cena que tuvo aquí ya, no todavía como embajador porque le faltaba entregar las cartas credenciales a la presidenta, pero sí en su primera noche en México. Y pues ahí con mariachi y con algunos otros amigos, pues el embajador comenzó a tener pues sus propios acercamientos, sus primeros acercamientos con la cultura mexicana. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Señor. Y gracias a México para mi hermano aquí y mis otros hermanos y hermanas. Gracias. Amén. María, ya lo dices perfectamente. Quizá Eduardo Verástegui sea un personaje de meme en México, no lo es en Estados Unidos. Si hay un mexicano que tiene la puerta abierta siempre de la familia Trump, no nada más del presidente, de la familia, que ya sabemos es su círculo de confianza, quizá el único en el que realmente Donald Trump cree y basa muchas de sus decisiones, es él. Es además un personaje que ha logrado crear una comunidad hispana mucho más conservadora a través de figuras públicas que tienen un impacto muy grande, sobre todo entre los jóvenes y entre los hispanos de segunda y tercera generación. Y él es precisamente también quien viene a avalar, entre comillas, la decisión o la designación de Ronald Johnson. Lo podrá ayudar a navegar
la política mexicana? Esa quizás es una pregunta que un verdadero especialista podrá responder. A mí no me queda tan claro que Eduardo Verástegui sea precisamente el mejor cabildero o el mejor broker de una relación política entre Johnson y los políticos, los partidos, las cámaras aquí en la Cámara de Diputados, el Senado en México. Pero, de nuevo, regresamos al perfil de Ron Johnson mismo. Si hay alguien que sabe y está especializado y entrenado para trabajar detrás de las líneas enemigas, es él. Así es, Gonzalo. Pues vamos a ver cómo se comporta en México en sus primeras semanas y pues por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado por acá. Muchísimas gracias, Mariel, de verdad por la invitación y sobre todo para hablar de un personaje del que seguramente vamos a estar escribiendo mucho, platicando mucho, y no dudo que haya otra política y otros datos en donde haya un análisis importante de qué es lo que ya hizo Ron Johnson. Y cuando hablamos de la relación en materia de seguridad, debemos traer a la mesa algunos datos que nos ayuden a entender el tamaño del problema que comparten estos dos países. Los otros datos. En Estados Unidos fueron incautados 260,000 kilos de droga en el año fiscal 2024, y de ellos, casi el 50% se hizo en la frontera con México. La marihuana y las metanfetaminas son las sustancias más decomisadas, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. En ese mismo periodo fueron decomisados 9,928 kilos de fentanilo, de los cuales el 96% se retuvieron en la frontera entre ambos países. Por su parte, en México se han incautado 157,000 kilos de droga en lo que va de la actual administración federal. Se han destruido 915 laboratorios de drogas clandestinos e incautado casi 11,000 armas de fuego, pero se calcula que cada año 200,000 llegan al país. Los otros datos. Pero la llegada de un embajador en este país militar y de inteligencia desata varias preguntas. ¿Se trata de una presión del gobierno estadounidense para tener mayor injerencia en los temas de combate al crimen? Se lo pregunto a Edgar Iván Espinosa, especialista en seguridad internacional y docente de la Escuela Superior de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. Un perfil de esta naturaleza necesariamente deriva en acciones mucho más operativas, mucho más robustas en cuanto a las acciones de descabezamiento, de desmantelamiento de las estructuras de la delincuencia organizada y va a forzar de alguna manera o va a presionar al gobierno federal para darle un giro radical a esta estrategia de abrazos no balazos que se había mantenido. Entonces, creo que el gobierno federal eventualmente se quedará sin una alternativa más que combatir de manera directa a las organizaciones criminales de manera activa en vez de mantener la postura pasiva de la pasada administración. ¿Pero esto qué implica en la relación bilateral? ¿Veremos un cambio de estrategia en la cooperación? ¿Veremos más operaciones encubiertas o más miembros de las agencias estadounidenses desplegados en México? El experto dice que si bien no se incrementarán el número de operativos de manera abierta, sí podrá haber un incremento de los oficiales trabajando de manera clandestina, desplegados de manera quirúrgica y en situaciones muy específicas en nuestro territorio. Sí, yo no creería que se van a aventurar a exponer de manera pública al gobierno federal, pero creo que, digamos, en términos del día a día, de la recolección de información, del diseño de la estrategia, de tomar la decisión de cuándo hacer una intercepción o un arresto o inclusive neutralizar a ciertos generadores de violencia, el gobierno mexicano podría ser notificado, digamos, un par de minutos antes o inclusive al haber ejecutado la acción, dándole la posibilidad, como ha sido históricamente, de colgarse ese triunfo sin necesariamente decir que se trata de una acción, pues con una mayor carga de planeación por parte de Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos daría la opción al gobierno mexicano de sumarse en el último minuto, pero sin duda la planeación, el diseño de la estrategia, la ejecución en un 80%, pues creo que sí será una acción unilateral por parte de Estados Unidos. Esta situación podría cambiar la narrativa de poner a raya a las agencias estadounidenses para no dejarlas operar en México, que al menos se había tenido desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y quien, desde la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tuvo una relación tirante, especialmente con la Agencia de Control de Drogas, la DEA, por la operación que aseguraba hacían en México sin que hubiera una buena coordinación. Y antes entraban y salían por el país y ellos mandaban
hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. Pero el especialista en seguridad dice que la larga experiencia del nuevo embajador también será clave para investigar y desmantelar las redes de complicidad que permiten operar a la delincuencia en México. ¿Podríamos ver la entrega de políticos relacionados con ellas? Sí, creo que también podríamos ver este tipo de amagos por parte de Estados Unidos, aprovechando la información de inteligencia que ellos pudieran poseer para precisamente buscar pues alguna cabeza política, especialmente del sexenio pasado, que es lo que más relevancia puede tener para ellos en este momento, y sobre todo aquellas piezas que ya no le puedan ser útiles o le sean incómodas a la actual administración, pero creo más bien que al final ellos optarán por dejar que sea el propio gobierno federal el que decida quién va a caer, en vez de ellos presionar por ciertas cabezas específicas, por así decirlo. Javier Oliva, especialista en seguridad nacional por la UNAM y profesor del Centro de Estudios Navales de la Secretaría de Marina, augura una relación complicada y con algunos desencuentros por la falta de información de las agencias estadounidenses sobre sus operaciones en México. Sucedió 12 veces con el presidente López Obrador, que públicamente pidió información al gobierno de Estados Unidos respecto a la sustracción de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ahora la presidenta, en este caso para los 17 familiares, incluyendo a su mamá de Ovidio Guzmán, que pudieron atravesar todo el territorio mexicano y pasar sin ningún problema la garita de San Isidro, sin informar al gobierno mexicano. Pero las áreas de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos no van a informar nunca de cómo y si realizaron esta operación. Y este embajador nuevo forma parte de ese entramado, ¿no? Pero a pesar de que es la primera vez que Estados Unidos designa a un embajador con un perfil militar, Oliva dice que la figura de Johnson no debe causar sorpresas, pues es consecuente a la narrativa que el presidente Donald Trump ha construido sobre nuestro país desde su campaña. No se trata de que si nos gusta o no, nos simpatiza o no la persona, sino que es congruente, es consecuente su designación con la política que ha estado dirigiendo Donald Trump contra México. Y como al final todo se mide por el filtro de la política, Oliva recuerda que muchos de los discursos de Donald Trump van dirigidos a sus votantes, en especial a los blancos, anglosajones y protestantes que tienen un sentimiento antimexicano. También leamos lo que se decide respecto de México como una arena política que se disputa en Washington por el Capitolio, la estructura burocrática, la presidencia, grupos empresariales, centros de estudio de investigación, en fin, medios de comunicación, desde luego. Entonces, México es una arena de debate, ¿no?, en donde se alinean intereses. Y en ese sentido, el embajador va a jugar un papel muy importante. Bueno, ¿y era el embajador que necesitábamos? Se lo pregunto a Edgar Iván Espinosa, quien además de ser experto en seguridad, también es internacionalista. No es algo que México pudiera desear, es un perfil demasiado, digamos, complejo para tenerlo en una relación tan espinosa que como existe entre ambos países. Y entonces, en ese sentido, pues este perfil de gobernador es un mal necesario. Muchas gracias a Gonzalo Soto, a Edgar Iván Espinosa y a Javier Olivas por ayudarnos a analizar las implicaciones de este nombramiento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Veremos una relación más tensa con Estados Unidos o una mayor cooperación? Déjanos tu opinión en la plataforma en la que nos escuchas y si te gustó este episodio, compártelo y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en la tercera temporada de Política y Otros Datos. Y gracias a Leo Luna por la producción de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y Otros Datos es un podcast de Expansión.